Acción. Continuamos con el tema de estructuras de Lewis. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el desarrollo de la primera estructura de Lewis del N2O4. ¿Sí? Es un anhídrido nitroso y en el cual vamos a revisar cómo se dibujan las estructuras de Lewis. Para entonces se supone que ya deben de tener conocimiento de las reglas principales o los pasos esenciales que se tienen que seguir para una estructura de Lewis. Esto es, cuando yo tengo una fórmula química, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los átomos centrales y tratar de dibujar la estructura lo más simétrica posible. Si en ese compuesto yo tengo una proporción de 2 átomos de nitrógeno por 4 de oxígeno, entonces de ahí voy a deducir que mis átomos centrales serán los átomos de nitrógeno, porque son los que se encuentran en menor proporción, y los 4 átomos de oxígeno se van a encontrar alrededor. Esto también está acorde a que también existe un punto, una regla en el cual me dice que los elementos más electropositivos son los átomos centrales y los electronegativos en la periferia. ¿Cómo podemos saber esto? Por la ubicación de los átomos en la tabla periódica. El nitrógeno pertenece al grupo 5A y el oxígeno al 6A de la tabla periódica. Por lo tanto, esto significa que entre más a la derecha esté, es más electronegativo, entonces esos son los que van a la periferia y los nitrógenos van en la parte central. ¿De acuerdo? Bueno, el hecho de que yo haya colocado estos oxígenos en la parte de abajo es lo mismo que si yo haya colocado los dos enlaces del oxígeno en la parte de arriba. El objetivo es que siempre deba de colocar los átomos en la medida que sea posible de la forma más simétrica posible. Entonces, si yo coloco los dos oxígenos hacia abajo, también pude haber colocado los dos oxígenos hacia arriba. ¿Por qué? 3. Porque de esa manera los oxígenos que quedan en la parte de abajo deben de ser la misma cantidad de oxígenos que queden en la parte de arriba. Lo que no es correcto es que yo hubiera puesto un oxígeno para abajo y un oxígeno para arriba. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere la simetría. Siguiente paso. Si se fijan, estos son enlaces covalentes. ¿Por qué son enlaces covalentes? Porque están de por medio elementos no metálicos. Entonces, el átomo por el cual debo de empezar a colocar la cantidad de electrones de valencia es por los átomos centrales, porque esos átomos centrales ya tienen cada uno de ellos un electrón de valencia, que en este caso son, para cada uno de ellos, 3 electrones. Para este átomo son 3 electrones de valencia y para este otro nitrógeno son 3 electrones de valencia. Entonces, lo más cercano para llegar a los 5 electrones de valencia del nitrógeno, que son los que tiene de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, sería que necesita un par de electrones cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sería lo más sencillo de pensar? Que pongo aquí el par de nitrógenos aquí y el par de nitrógenos acá. ¿De acuerdo? Y de esa manera, con el color azul, estoy poniendo los 3, 4, 5 electrones de valencia que debe de tener este nitrógeno y por lo tanto el otro nitrógeno. Ahora me voy con los electrones de valencia del oxígeno. Por estar en el grupo 6A de la tabla periódica, debe de tener 6 electrones de valencia, perdón. Entonces, aquí va uno, cada uno de los oxígenos tiene un electrón de valencia. Sin embargo, debe de tener 6, me hacen falta 5 electrones. Otra de las condicionantes en las estructuras de Lewis es que para escribir electrones de valencia siempre deben de ser en parejas, en par. No es válido escribir un electrón arriba y tal vez en el otro enlace otro electrón. Siempre deben de estar en parejas. Entonces, lo más cercano que yo podría escribir serían, si tengo uno, lo más que se acerca al 6, pues serían 4 electrones, es decir, 2 pares. Entonces yo puedo poner un par aquí y otro par acá. Hasta en la colocación de los electrones de valencia hay que respetar la simetría. Si necesito escribir 2 pares, uno va arriba y el otro va abajo. No se vale que yo hubiera puesto un par aquí y otro arriba o abajo. Deben de ser necesariamente uno arriba, otro abajo. Y lo que haga en un oxígeno, como los 4 son simétricos, debo de hacerlo en el resto de los oxígenos. Y de esta manera tengo 5 electrones en cada átomo de oxígeno.
Entonces, en las estructuras de Lewis no solo basta hacer el conteo de electrones de valencia, van de la mano con el conteo de electrones de octeto. Fíjense cómo se cuentan los electrones de valencia. Los electrones de valencia se va a tomar en cuenta un solo electrón por el enlace y los electrones que tenga cada uno de los átomos. Si se fijan, en este caso, cada uno de los oxígenos tiene 5 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tienen los nitrógenos? Tienen 5, ¿de acuerdo? Pero si yo necesito hacer el conteo de electrones de octeto, tengo que contar para cada átomo los 2 electrones correspondientes al enlace que tenga adyacente el átomo. ¿A qué voy? Si yo tengo que contar la cantidad de electrones de octeto del nitrógeno, serían 2, fíjense, estoy tomando en cuenta los 2 electrones, 2, 4, 6 y 2 de arriba, 8. Quiere decir que este nitrógeno cumple con sus electrones de valencia y cumple con sus electrones de octeto. Me voy para el otro nitrógeno. ¿Cómo los cuento? 2, 4, 6 y 2 son 8. Sin embargo, cuando hago el conteo de electrones de octeto para cada uno de los oxígenos, ¿qué serían? 2, 4, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está cumpliendo con su cantidad de octeto. Y es más, en cada uno de los oxígenos, si tiene 5 electrones de valencia, cuando debe de tener 6 por ubicación en la tabla periódica, ¿qué quiere decir? Que si tiene electrones de menos, primera clase del semestre pasado, primera unidad, que dice que si tiene un átomo menos cantidad de electrones de valencia, quiere decir que estoy hablando de un ion, de un catión. Por lo tanto, estoy hablando de un ion positivo cada uno de los átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque les está haciendo falta un electrón de valencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta estructura que yo propuse está incorrecta, porque si yo le escribo, entonces me va a quedar realmente N2O4 con 4 cargas positivas, con un más 4. Entonces, esta estructura no es igual a aquella con la cual estamos empezando. Entonces, quiere decir que esta propuesta de estructura de Lewis es incorrecta. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que mis oxígenos no deben de quedar cargados positivamente. Y antes que eso, porque en una estructura de Lewis puede haber tanto cationes como aniones, tanto iones positivos como iones negativos, de acuerdo a la cantidad de electrones que hagan falta o que sobren. Electrones de valencia. La cantidad de electrones de octeto para cada uno de los átomos siempre debe de ser 8. Entonces, el momento que aquí para cada uno de los oxígenos teníamos 6 electrones de octeto, significa que nuestra estructura está incorrecta. Entonces, ¿cuál sería otra opción para poder llegar a la estructura correcta? Si ya pusimos pares de electrones libres y no funcionó. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente a lo mejor haya necesidad de hacer uso de los enlaces dobles. Siempre una estructura de Lewis se empieza con enlaces sencillos. Cuando ya no me funcionan los enlaces sencillos, puedo hacer uso de los dobles, incluso de los triples enlaces. Entonces aquí puedo poner, no sé si va a ser correcto, un doble enlace en cada uno de los nitrógenos. Acuérdense que lo que hagan en uno lo tienen que hacer en el otro para que se siga conservando que la estructura sea lo más simétrica posible. Entonces, al momento de yo adicionar enlaces, estoy modificando lo que tenía anteriormente. Fíjense, ¿cuántos electrones ahora voy a tener para el nitrógeno? Voy a tener 1, 2, 3, 4. De antemano, borro estos electrones que había dibujado previamente. Si tengo 4 y debe de tener 5 porque se encuentra en el grupo 5A, quiere decir que estos nitrógenos están cargados positivamente. Hago lo mismo el conteo de electrones de valencia para el nitrógeno. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que este también es un catión. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa para los 2 oxígenos que tengo en la parte de abajo? Ahora tengo que adicionar otro electrón de valencia. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mismo para el otro oxígeno.
significa que estos dos oxígenos tienen sus 6 electrones de valencia, y si hago el conteo de electrones de octeto serían 2, 4, 6 y 8. Entonces cumplen con su valencia y cumple con el octeto este oxígeno y este oxígeno. Entonces quiere decir que por lo pronto vamos bien. Si yo cuento el octeto para el nitrógeno, ¿qué serían? 2, 4, 6 y 2 son 8. Entonces quiere decir que este nitrógeno cada uno de los nitrógenos cumplen con los electrones de octeto, y sencillamente les está faltando un electrón de valencia que puede ser válido. Simple y sencillamente adicionamos una carga positiva. Entonces, nos vamos a dirigir hacia los oxígenos. ¿Cuántos electrones de valencia tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Debe de tener 6. ¿Cuánto le hace falta? 1. ¿Puedo poner un solo electrón? No. Entonces, lo que puedo poner es lo más cercano, un par. ¿Qué pasa si yo pongo un par en cada uno de los oxígenos? ¿Cuántos electrones de valencia ahora voy a tener? 2, 4, 6 y 1, 7. Debe de tener 6 por estar en el grupo 6A, lo que significa que tiene una carga negativa, tiene electrones de más, estamos hablando de aniones. Lo mismo aquí, 2, 4, 6 y 1, 7. Entonces se supone que esa ya es nuestra estructura de Lewis final. ¿Qué tenemos que hacer? La parte más importante, hacer el balance de cargas para saber si efectivamente nuestro compuesto es neutro. Entonces, ¿qué voy a poner? Tengo 2 cargas positivas. ¿Y qué tengo? 2 cargas negativas. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, conclusión. Una estructura de Lewis puede tener diferencia de cargas, aniones y cationes, siempre y cuando la diferencia de cargas sea igual a 0. ¿Para qué? Para que lleguemos efectivamente al compuesto del cual partimos, en el cual hay una neutralidad, porque no estoy simbolizando ninguna carga, ni negativa ni positiva. Y aquí está la comprobación, que la suma de estas dos cargas, positivas con estas dos negativas, me da neutro. Entonces, conteo de electrones de valencia para cada átomo, puede no tenerlos completo, hacemos uso de cargas, pero el conteo de electrones de octeto, en el cual tenemos que contar los 2 electrones de cada enlace, esos sí deben de ser 8 para todos los átomos, sin excepción.